Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 1. Vamos a leer el 17 versículo 1 y luego nos vamos a pasar al 18 versículo 1. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a ir al 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, después de lo que acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 17, 3 años después, vino palabra de Jehová a él en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, lo que había sucedido acá es que el pueblo de Israel estaba cayendo en el error de confiar en Baal. Y el pueblo de Israel se había llenado de mucha gente que confiaba en Baal, que era el dios de la lluvia. Y ante esto, pues Dios supo cómo intervenir. Mire qué interesante, hermano. La gente comenzó a confiar en el dios de la lluvia, y Dios le dice a su profeta que dé una palabra, y es que no va a llover. Vea qué interesante, Dios sabe cómo intervenir en nuestra vida cuando hay algo que está estorbando en nuestra fe. Dios sabe cómo intervenir en nuestra vida cuando hay algo que está estorbando en nuestra fe. Si en su fe está estorbando el poner su fe en la gente, probablemente lo que viene es grandes decepciones con la gente, que le harán a usted darse cuenta y saber que no puede confiar en una persona más que en Dios. De hecho, la misma palabra lo dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y cuando dice maldito, quiere decir que se llevará amargas experiencias un hombre que pone su confianza en otro hombre y no pone su confianza en Dios. Así que Dios acá interviene de esta manera. Bueno, ¿ustedes creen que el Dios de la lluvia es quien va a traer las soluciones para mi pueblo? Bueno, Elías, ve y diles que no va a llover en 3 años. Y Elías pues llega y da la palabra. Acá no lloverá hasta que yo lo diga. Y 3 años no llueve. Así comienza, o por lo menos desde acá nos vamos a encaminar en este relato. Ahora, vea en el capítulo 18, versículo 1, nos encontramos con que ahora él llama a Acab, que era el rey. Lo llama porque ahora va a llover. Ahora Dios le da la indicación a él de que dé la palabra para que llueva. Dios, hermanos,
Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad todos nosotros. Pero, ¿sabe usted? La lucha más grande de Dios con el pueblo ha sido siempre la confianza en Él. Eso era el tema de todo el tiempo. Si usted va al Antiguo Testamento y usted lee, se va a dar cuenta, era el mismo tema de toda la vida. El pueblo poniendo su fe y su confianza en otros dioses. Entonces llegaba Dios y llegaba a intervenir, llegaba a hablar, decía Él, aquí estoy, yo soy su Dios, yo soy su estandarte, yo soy su proveedor, yo soy su sanador, yo soy. Pero la gente no quería poner su fe en Él. Mire qué curioso, no queremos poner nuestra fe en Dios, pero sí en otros, en otra cosa. Dese cuenta de algo, el problema del mundo no es fe, el problema del mundo es el objeto de su fe. ¿Sí? El problema del mundo no es fe. De hecho, el problema del mundo no es incredulidad. El problema del mundo es credulidad. El problema del mundo no es que no cree, el problema del mundo es en quién cree y en qué cree. Ese es el problema del mundo. Entonces Dios ha batallado durante toda la existencia del hombre para ser Él el objeto de la fe del hombre. Y eso es lo que Jesús vino a enseñar. Jesús vino a enseñar eso. Esta gente había puesto su fe en un sujeto que era Baal en este caso. Dios quería ser el sujeto de fe. Quiero decirle que Dios quiere ser el sujeto de fe en su vida y en mi vida. Quiere ser Él. Vamos a ver, vea lo que dice siempre en el capítulo 18, pero nos vamos a ir un poquito adelante a los versículos 17 al 20. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Elías llegó también un poco violento, ¿verdad? Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, le dijo Elías. No le anduvo con mucha vuelta. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, le dice Elías. Que le quede claro que al rey le está diciendo, ¿verdad? Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era la bruja del pueblo. Elías le dice a Acab: yo no soy el problema. Claro, Elías era el hombre más buscado desde hace 3 años. No sé si me entienden. Elías era el hombre más buscado desde hace 3 años. No llovía por culpa de Elías, según Acab y según el pueblo. Elías fue el profeta, fue de él es la culpa. Pero Elías en todo ese tiempo estuvo allá en el arroyo de Kerit, tomando agua del arroyo y recibiendo la comida que los cuervos le llevaban. Pero ahora se enfrenta al rey y Elías le dice: llámame a todo el pueblo y también tráeme a los profetas de Baal y de Acera. Vea lo que dice el siguiente versículo, versículo 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Claro, no había nada que pudiera decir el pueblo. Pero vean qué interesante, Elías se dirige al pueblo. Elías no se dirige a los profetas. Elías se dirige al pueblo. Los profetas se la van a tener que ver con Dios porque son los líderes que enseñan una doctrina. ¿Sí? Son los líderes que enseñan una doctrina. Entonces, Elías se acerca al pueblo. El Papa
el Papa Francisco dijo hace un tiempo, poco tiempo, dijo algo que es escandaloso. Él está en una especie de foro con muchos jóvenes y mucha gente, y el Papa dijo así: cada religión, dijo, es simplemente un camino que nos lleva a Dios. No importa en qué estás tú, en cuál es tu religión es un camino que te lleva a Dios. Esas palabras que ese hombre dijo, ese día, millones de personas lo escucharon y le aplaudieron. Pero esas palabras que ese hombre dijo sentenciaron al infierno a mucha gente, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No dijo el Señor, hay muchos caminos, toma el que tú quieras, todos te llevan a Dios. Dijo, hay un solo camino, una sola verdad. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es uno. Eso es lo que el mundo no entiende, que es uno, que solo es Jesús. Acá están los profetas, pero Elías le habla al pueblo, porque Elías sabe que con los profetas Dios se va a entender. Lo que le quiero decir es que aquellos que enseñan una doctrina errada que va a llevar al infierno a la gente, hermano, se la van a ver con Dios. Tendrán que dar cuenta de eso, de su liderazgo, de las palabras que están enseñando. Acá Elías le dice al pueblo estas palabras que atraviesan el corazón. Les dice, ¿hasta cuándo? Les dice, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? ¿Sí? Entre dos pensamientos significa tener la mente y el corazón divididos. Tenían un corazón dividido, con la mitad del corazón creían en Jehová de los ejércitos, con la otra mitad del corazón creían en Baal. Cuando les convenía creían en Baal, cuando les convenía creían en Dios, y Dios no tolera eso, nunca lo ha tolerado, nunca lo ha de tolerar. Versículos 22 al 35, vamos a leerlo. Y Elías volvió a decir al pueblo, porque nadie contestó nada, hermano, calladitos todos. Y Elías le volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan cada uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros mismos primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces. Oiga, qué prácticas, ¿a dónde ha visto usted estas prácticas? Se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que pretenda llevar a Dios a la gente le pedirá algo, le demandará algo. Todos absolutamente lo harán. ¿Sí? Es únicamente la salvación en Cristo Jesús la que es gratuita. La que es gratuita. El testigo de Jehová dice que únicamente podrán ir al cielo aquellos que tienen una vida recta y pura y santa acá en la tierra.
La palabra de Dios no dice eso del salvo. El salvo es salvo por poner su fe en Cristo Jesús y por confiar en la gracia redentora de Cristo. Ellos se sajaban, se herían, porque era lo que su fe les pedía a ellos. Eso era lo que su fe les pedía a ellos. Ahora, hay algo acá. Vea lo que dice el versículo, estamos en el capítulo 18, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 36 y 37. Elías se burla de ellos, etcétera. Y luego dice el 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, note que comienza a orar. Jehová, Dios de Abraham, dijo. Me perdí, permítame. 36 estamos, ¿verdad? De Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y oiga esto, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Quisiera quedarme un momento en estas palabras de Elías. Estas palabras de Elías delatan varias cosas. ¿Qué les acaba de decir? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Les dijo, entre dos. En la Biblia, mente y corazón se ve como que es lo mismo. Por usted va a oír que dice, tú has dicho en tu corazón, dice. Uno no habla con el corazón, pero la Biblia lo ve como una misma cosa, mente y corazón. Elías primero le dice, ¿hasta cuándo su mente va a estar dividida? ¿Hasta cuándo su mente va a estar partida en dos? Su corazón va a estar partido en dos. Y luego le dice acá, en el versículo 37, él le dice a Dios, tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa frase que Elías dice, hermano, me parece muy reveladora. Número uno, Elías sabía cuál era el problema de la gente. Ya lo había dicho, era su corazón. Elías sabía que el problema de esta gente era su corazón. Elías sabía que el pueblo no temía a Jehová porque su corazón estaba dividido. ¿Sí? Entonces, un corazón dividido no logra enfocar bien a Dios. ¿Me entiende, hermano? Por eso es importante leer la palabra. La palabra, hermano, nos ayuda a enfocar. Así como quienes usamos lentes, ¿verdad? ¿Verdad que usted, yo insisto en que yo nunca ando mis lentes con nunca, pero hermano, no aprendo la lección. Y vamos donde vamos bueno, hay veces que lo ando en la camioneta y yo no lo veo. Ya cuando llegamos a comer, me dice, bueno, aquí está el menú, no veo nada. Decime qué hay, le digo yo. O pedime algo, no veo. Y ya me da pereza, no voy a ir a traer los lentes. No termino de aceptar que necesito lentes. Me los pongo y qué lindo, ¿verdad? Uno enfoca. Cuando usted va a la palabra, usted enfoca. Y por eso es que uno leyendo la palabra, uno dice, wow, mire, yo tengo hoy en las vacaciones voy a aprovechar tener buenos tiempos de escribir y de hacer muchas cosas. Digo vacaciones porque pues están los niños, pero nos las arreglamos ahí. Pero cuando uno lee, hermano, usted lee y usted va a enfocar, como que si el lente se le regula perfectamente y dice, wow, y usted entiende más cosas de Dios, ¿verdad? Usted dice, aquí está escrito, aquí está escrito. ¿Sabe cómo mi mamá conoció a Cristo?
Mi mamá era devota de la Virgen María, toda la vida. Y yo llegué a Cristo primero. Yo llegué a Cristo. Y a los meses de haber llegado yo a Cristo, yo le dije a mi pastor, pastor, deme versículos, yo quiero enseñarle a mi mamá. Ay, me dijo, sentate, me dijo, y me comenzó. Entonces yo anotaba y subrayaba. Y una vez le compré una Biblia de letra grande y yo se la dejé de regalo ahí para el cumpleaños, ahí en la cama. En la tarde que yo llegué a la casa, ella estaba bañada en lágrimas, muerta en llanto, con la Biblia abrazada así en el brazo. Y yo, ¿verdad? Y no se calmaba y no dejaba de llorar. Mamá, mamá, ya, ¿qué le pasa? Y me dijo esto. Y me dijo, hijo, me dijo, qué fácil era. Qué fácil era, me dijo. Algo que nunca había entendido en toda su vida. Nunca lo supo. Cuando abrió la palabra y comenzó a leer esos versículos, entendió que solamente Cristo la podía salvar y le podía responder a ella. A los días estaba ella hospitalizada y llegaron del Taber, para variar, a predicar, y ahí con alguien del Taber recibió a Cristo mi mamá. Pero ya la semilla había sido que ella había abierto las Escrituras y las Escrituras le habían hablado a su corazón. Hay algo acá que yo quiero dejar hoy en nosotros, hermano. Es que en esta oración de Elías hay algo muy importante, y es que Elías sabía que ellos, esto es bien fuerte lo que le voy a decir, Elías sabía que no había manera de convencer a este pueblo de su error. ¿Sí? Elías sabía que no había manera de convencer a este pueblo de su error. Por eso es que Elías los confrontó y les dijo, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre dos pensamientos? Les dijo Elías. Elías sabía que ellos ya habían perdido su capacidad de volver a Dios. Oiga, qué tremendo eso. Usted necesita orar por un familiar, ¿verdad? Nos decía un pastor amigo, un pastor de años, él, su esposa, de años con sus hijas y todo. Y yo sorprendido cuando me dice un día él, no, mis hermanos, tiene 2 o 3 hermanos, me dicen, no, lejos de Dios, pero lejos de Dios, ¿verdad? Sí, en drogas y toda la cosa. Imagínese usted qué dolor para un hombre, para un pastor, sus hermanos, ¿verdad? Perdidos. Y en esos casos, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacer cuando ya no hay esperanza? Nosotros tenemos amigos, mi suegra tiene amigas, muchas amigas que fieles a su religión y que le han dicho a ella, mira, Ceci, o sea, ni lo intenté, ¿verdad? Yo aquí me voy a morir. Así dice toda la gente. Pero fíjese que Elías hace algo acá, él ora. Él les pudo dar un sermón que nunca se les iba a olvidar, era Elías, hacer que le lloviera fuego a cada uno ahí, donde estaba sentado. Era Elías. Pero no, Elías oró y él le dijo a Dios que este pueblo, les dijo en el 37, que este pueblo conozca que tú eres Jehová y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, que ya no hay forma de que vuelva a ti, pero tú sí puedes hacer que ese corazón vuelva a ti. O sea que Dios puede hacer que aquel que ya se perdió para nunca volver, vuelva. Si Nabucodonosor se arrepintió en los últimos días de su vida, cuanto más aquellos que a lo mejor algún conocimiento tienen de la palabra de Dios. ¿En qué tenemos nosotros nuestro corazón? El pueblo tenía su corazón en Baal, en Acera, ay, el Dios de la lluvia, el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad. Pues se quedaron sin lluvia 3 años, hermano, calorón que estaba haciendo ahí, terrible. No llovía, no había frutas, no había nada, una crisis nacional. Y un hombre, el más buscado en todos los palos, decía, Elías buscado, se ofrece tanto por Elías. Pero ahora Elías llega a la raíz del problema, era el corazón de esta gente. Mire todo lo que Dios hizo hasta que dejara de llover 3 años para revelarle el corazón al pueblo de Israel. Póngale atención a esto, oiga hasta lo que Dios hizo,
que dejara de llover 3 años para revelarle al pueblo dónde estaba su corazón. ¿Qué queremos usted y yo que Dios haga para revelarnos a nosotros dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Qué queremos que Dios haga para revelarnos a nosotros nuestro corazón? Dios estaba dispuesto a hacer que la sequía llegara a toda la nación con tal de salvar el alma de esta gente. Era por amor la cosa. Dios no actúa por otra cosa, usted debe de entender eso. Dios no actúa por otra cosa. Él, claro, Él es Dios y Él mismo dice, mía es la venganza, ¿verdad? Yo pagaré. O sea, cuando Él va a ejecutar venganza y juicio, aún eso, en Dios no hay nada malo. Diferente al hombre, ¿verdad? El hombre cuando se venga con odio, con odio, con resentimiento, ¿verdad? Y eso es malo, eso es diabólico. Dios no. O sea, cuando Dios dice, mía es la venganza, no es porque el diablo actúa en él. No, Él es Dios. Hasta eso es puro en Él. Pero Dios está actuando por amor acá. Por amor. Entonces, esto si lo aplicamos a nuestra vida, hermano, mire, el pueblo tenía su corazón en Baal y en Acera. ¿En qué está nuestro corazón? Y yo tengo algunas respuestas que son muy fáciles, todos las sabemos. Nuestro corazón está en nuestros afanes. Ahí está nuestro corazón, en nuestros afanes. Nuestro corazón está en nuestros compromisos cotidianos. Y quiero decirle algo, que yo lo decía el domingo pasado o antepasado, creo. Nada de eso es malo, ni para nosotros ni para Dios es malo. Dios le ha dado su trabajo. Su trabajo no es malo, porque Dios se lo ha dado. Sus hijos, su casa, su negocio, lo que sea, no es malo, Dios se lo ha dado. Pero cuando nosotros le damos vuelta a eso y ponemos primero eso y no a Dios, ahí es el problema. Ahí hacemos que se convierta en malo lo que Él nos dio. Y lo que Él nos dio no es malo, nosotros lo hacemos malo. ¿Sí? Nosotros lo hacemos malo. El corazón de este pueblo estaba perdido. Y el corazón nuestro se pierde también en nuestra vida, en nuestros problemas. Y mire, yo sé que esto es duro de entenderlo y de aceptarlo para la mayoría de nosotros, hermanos, pero ni nuestros problemas ni nuestras cosas, hermano, son lo más importante. Y quiero decirle algo, mire, con el tiempo que nos queda, que ya es bien poquito, ya la trompeta ya la vamos a oír, ese volado, eso es ya. Con el tiempito que nos queda, hermano, deberíamos de comenzar a hacernos a esa idea. No es lo más importante, lo que usted y yo somos y hacemos, no. Ya viene lo eterno, hermanos. Ya viene lo eterno. Mire, solo le voy a dejar esto así para que no duerma. Solo para que no duerma hoy. En Mateo 24 Jesús habló de una parábola que es la parábola de la higuera. Y eso es muy largo de explicar, pero solo así se lo resumo. Y él dice esto. Dice que cuando la higuera florece, entonces es porque ya viene su fruto, ¿verdad? Y él pone ese ejemplo de la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Sí. Pero luego de que él explica cuando la higuera florece y todo eso, Jesús dice que quien vea la generación que llegara a ver florecer la higuera, dice esto, no pasará el mundo, no pasará de esa generación. O sea, la generación que vea florecer la higuera, hasta ahí llegó todo, la historia termina en esa generación, ya no habrá otra. ¿Cuánto dura una generación? ¿Cuánto tiempo abarca una generación? Hermano Mauricio. 80 años aproximadamente. ¿Sabe usted cuándo se cumplió el florecimiento de la higuera que es Israel? Eso se cumplió en el año 1948, ¿verdad, hermano? En 1948 el pueblo de Israel volvió a su tierra y se convirtió en una nación
para todo el mundo. Ahí floreció Israel. Comience a contar. ¿Cuántos años han pasado desde 1948 para acá? Ya se está terminando, ¿verdad? Y la Biblia dice que la generación que viera eso, de ahí no va a pasar. Solo le doy una idea de cómo estamos de próximos a que el Señor venga por su iglesia. Sin hablar de Israel. Sin hablar de Israel, que Israel ya es nuestro reloj, la brújula de todo. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque nos es bueno comenzar a pensar en lo eterno. Si hemos vivido una vida así, que verdad que voy a la iglesia porque soy cristiano y pues porque hay que ir. No, no vayamos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia, vayamos a la iglesia porque por anhelo, por deseo, por pasión. Porque nos morimos por ir a la iglesia. Amén. Mire, uno de los detalles que debemos de aprender de Dios, hermano, es que Dios es celoso. Nos cuesta conciliar ese equilibrio de Dios. Él es amor, pero también fuego consumidor. Es un completo Él. ¿Sí? Usted puede decir, ¿verdad? Usted a mí me ve a mí bien aquí bien dulce, pero no me enoje. O sea, las dos cosas son ciertas. Usted puede ser un amor, pero a lo mejor enojado, ¿verdad? Anda armado. Y nadie sabe, ahí en la cartera anda el hermano un cuchillo que quiere. Dios es amor y es fuego consumidor también. Dios dio todo por nosotros, pero pide todo de nosotros. Pide todo de nosotros. Como decía el pastor Héctor Bojorquez, decía y solía decir, allá está en la camilla, ya muriéndose, ya los chirajos quedan, decía él. Y toda su vida supo del evangelio, toda su vida le hablaron, y ahí le quiere dar los chirajos a Dios. Solo Dios sabe si se los va a aceptar, decía. Porque de Dios no se puede burlar nadie, ¿verdad? Yo conozco a un muchacho que su papá murió de cirrosis y él le hablaba, papá, recibí a Cristo, papá, mira. Mira, allá acordame en el hospital, le dijo el papá. Cuando ya esté en las últimas me acordás. Ay, ¿qué pensamos de Dios, verdad? No, no es así. No es el Superman que va a aparecer volando, aquí vengo. No nos podremos, nadie se podrá burlar del Señor. Esta breve reflexión que yo quería comentarle hoy, hablarle hoy, tiene que ver con ordenar las prioridades de nuestro corazón con respecto a Dios. Y escuche a través de este burro hoy hablándole, pero escuche a Dios diciéndole, aún estás a tiempo de reordenar las prioridades, porque ya está a punto de terminar todo. Estás a tiempo, estamos a tiempo de ordenar y de que nuestro corazón sea del Señor. Pero, como yo le dije, Elías hace una oración revelada por el Espíritu Santo para él. Elías apeló al poder de Dios y no al poder del hombre, diciendo, el hombre no puede, Dios sí puede, Dios sí puede. Así que, Señor, vuelve tú el corazón de ellos a ti. Entonces significa que usted también y yo podemos apelar a esta oración y decirle a Dios con corazón sincero, Señor, en esto yo no puedo cumplirte. Aquí es mi talón de Aquiles, aquí es donde te estoy fallando. Pero te pido que vuelvas mi corazón a ti, Señor. Vuelve mi corazón a ti. Ven tú, interviene en mi corazón. Y Dios lo va a hacer, hermano. Podremos orar desde esta oración por aquellos que no le conocen, por aquellos que no quieren, por aquellos que se han ido de la fe en su familia y decirle, Señor, vuelve a ti el corazón de este primo mío, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá.
vuelve a ti su corazón, porque Él no puede y no podrá volver. Ten tu misericordia de Él. Ten tu misericordia de Él. Y Dios lo hará. Y Dios lo hará. Esta semana escuché un cortito de segundos de un pastor que de alguna manera confirmó el sentir que yo estaba teniendo cuando estaba pensando en el mensaje, y se lo enseñé a mi esposa. Pero este pastor estaba muy cargado predicando, se le notaba muy cargado. Y al final de su mensaje casi, el pastor le dijo a la gente esto: quiero hablarles con amor, les dijo, y Dios sabe que preparo mi mensaje, les dijo, con amor y busco las mejores palabras, pero tampoco quiero ser tan correcto, les dijo el pastor, como para no decirte que si piensas seguir con tu pecado pensando que Dios te va a salvar, estás equivocado. Estás equivocado. Y sabe, hermano, vienen días en los que el mensaje del Evangelio para nosotros debemos de aprender a escucharlo y a recibirlo. Mientras menos azúcar y mielita y endulzantes tenga, mejor. Si usted en la semana escucha una predicación, usted tiene algún predicador que sigue, que le gusta oírlo, escuche la palabra que a usted lo desafíe y lo rete. Y lo rete. Es un privilegio hoy, y lo será en los días que vienen, oír la palabra de Dios directo a nuestro corazón. Que cale, que hiera, porque la palabra es como una espada, y las espadas hieren. Que golpee. No, me cae mal que me digan eso, me cae mal lo que dice el pastor. Pues qué lástima que le caiga mal, pero qué bueno que lo golpea. Sobre todo para los corazones más duros, tiene que haber un martillo. Martillo que golpea, ¿verdad? Y fuego que quema. Fuego que quema. La oración de Elías es una esperanza para nosotros. Piénselo bien, la oración de Elías es una esperanza. Yo no puedo, pero él sí. Voy a apelar a su misericordia para que Dios vuelva mi corazón a Él. Este es un mensaje para quienes pueden estar muy encendidos en la iglesia, como para quienes pueden estar sintiendo que andan caminando en medio del hielo, que su corazón no logra alinearse con el propósito de Dios. Vamos a hacer la oración de Elías. Señor, vuelve a ti mi corazón. Tremendo lo que hizo Elías. Y el fuego descendió. ¿Y sabe qué pasó? No lo terminamos de leer. Cuando descendió el fuego, dice que el pueblo comenzó a caer de rodillas. O sea, dijo, ¿querés que yo lo haga? Dijo Dios. Ahí va. Y mandó el fuego. Y mandó el fuego. Y la gente. ¿Y sabe qué pasó con los líderes, los baales? 850 tipos. Elías dijo, captúrenlos a todos. Se los llevaron a un arroyo y ahí los degolló a todos. No es juego, ¿verdad, hermano? Este tema de las doctrinas y de la falsa enseñanza, eso no es juego. Dios se va a meter. Pero nosotros estamos oyendo la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a tomarnos unos minutos para orar por nuestro corazón. Haga de caso que hoy va a ser aquí un quirófano. Y aquí va a haber hoy operaciones a corazón abierto. Operaciones a corazón abierto. Cierre sus ojitos un momento. Vengamos con nuestro corazón sincero. Vengamos con nuestro corazón en carne viva esta mañana. Delante de un Dios que ha dado todo por nosotros,
que nos solucionó todo, nos solucionó la vida, nos salvó, nos ha dado a su Espíritu Santo, pero que también sabe cuando nuestras prioridades están fuera de lugar. Él lo supo con el pueblo de Israel y actuó. Dios actuó. No tome a mal el actuar de Dios en su vida, hermano. No lo tome a mal, al contrario. Vea al Padre que por amor actúa, interviene en su vida, se inmiscuye en su vida. Quizá incluso nos arruinará algún plan, algún proyecto que para Él, en su soberanía y en su perfección, no tiene sentido para nosotros. Pero esta mañana vamos a apelar a su misericordia y decirle: Señor, ayúdame. Yo no quiero perderme. No quiero perder el norte. No quiero perder la brújula. Señor, pero quizá yo no estoy del todo, Señor, alineado en la vereda. Yo no estoy del todo ubicado, no estoy del todo entendido. Y no tengo paz en mi corazón. Porque yo sé cómo es el asunto, pero no actúo como tal y no tengo paz. Hermano, esta mañana pídale al Señor: Señor, enfócame. Como aquel hombre ciego a quien tú tocaste sus ojos y él dijo: veo los hombres como árboles. Quizá entre nosotros haya alguien que tiene la noción, pero ve los hombres como árboles. No ha enfocado correctamente el propósito o la voluntad de Dios para usted. Pero usted le puede decir hoy al Señor: tócame otra vez, Señor, toca mis ojos. Y algunas veces, hermanos, necesitamos ese segundo toque para ver con claridad. Y en un segundo Dios puede hacer que veamos con claridad. En un segundo nuestro corazón puede volver a Él. Hazlo tú esta mañana, Señor, en nuestra vida. Para quienes somos padres, nuestros hijos van tras nosotros. Señor, si nosotros no estamos enfocados, simplemente ellos nos seguirán a nuestro error, nos seguirán al precipicio al que nosotros nos dirijamos. Cuán importante es estar enfocados nosotros. Sí, Señor.